Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, aspectos básicos para una alimentación saludable en distintas etapas de la vida. Para esta actividad nos acompaña el nutriólogo Marco Antonio Malgarejo Hernández, quien colabora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Buenas tardes, nutriólogo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Para llevar a cabo esta actividad, les recordamos colocar su nombre a través del chat y en el nombre de su usuario. Esto con el fin de llevar a cabo el registro de su asistencia. También les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Sean bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Marco, te cedemos la palabra. Listo, perfecto. Bueno, como siempre, estas cosas tecnológicas siempre pasa algo, ¿no? Simplemente le di a aceptar ahí en la pestañita que tengo que apareció y creo que con eso funcionó. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, y gracias a la Junta de Asistencia por la invitación, ellos me encomendaron tratar de hablar con ustedes un poco acerca de esto que llamamos alimentación saludable. La verdad es que es un tema que pareciera simple, pero es muy complejo ya que tiene muchas aristas. En general, hay una gran cantidad de mitos en cuanto a una alimentación saludable. Eh, y si los abordamos cada uno de estos perdón, creo que no se ve mi cámara, ¿verdad, Jorge? No, tu cámara no se visualiza. Se está visualizando a nuestra compañera Fernanda Velázquez, nuestra Ok, intérprete de lengua de perfecto. señas mexicanas. Perfecto, ok, listo. Entonces, nada más para quitar esta parte. Ok, como les mencionaba, y más si esto de alimentación saludable lo abordamos por cada una de las etapas de vida de cualquier persona o individuo, eh, nos llevaría muchísimas horas el estar aquí platicando para cada uno de ellos y para cada una de estas etapas de la vida. Sobre cuestiones o lineamientos específicos, que la gran mayoría de estos se encuentran dentro de las guías de práctica clínica y normas oficiales mexicanas. Sin embargo, el día de hoy me gustaría platicar con ustedes de una forma un poco más laxa a este sentido. Digo todo bajo un sustento científico, sin embargo, ir un poquito más allá de una guía y tratar de buscar, incluso interactuar con ustedes o los que quieran tomar el micrófono cuando haga algunas preguntas adelante, acerca de cómo manejan esto en su día a día, ¿no? Ya que muchas de las cuestiones de una alimentación saludable pues están regidas en algunas normas oficiales de cantidades, porciones, eh, cantidad de calorías específicas por tablas que están dadas a nivel internacional para cantidad de calorías para lactantes, para escolares, para mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, adultos, hombres y mujeres y adultos mayores. Sin embargo, si hiciéramos esto, como les digo, o sea, tendríamos que llevar horas y horas y horas de sesiones y de talleres para trabajar este apartado y cada uno de ustedes en alguna escuela, en alguna asociación, en algún centro, tendría que contar forzosamente con un nutriólogo o con un dietista entrenado en cada una de estas áreas para poder modificar y hacer un patrón o un plan de alimentación específico para cada una de estas áreas, lo cual yo lo sé y por lo que me comentaron, no todos cuentan con el personal suficiente y necesario y tampoco todos cuentan a veces con los recursos suficientes y necesarios, pero de acuerdo a lo que tengamos y de acuerdo a lo mínimo indispensable, vamos a tratar de ir dejando algunos conceptos para que esa alimentación del día a día pues guarde una proporción de forma equilibrada
y que obviamente genere beneficios a la salud y que minimicemos cada vez más, obviamente, los riesgos de enfermedades crónico-degenerativas, que son las que actualmente relacionadas a la alimentación tienen en jaque a nuestro sistema de salud nacional debido a la alta prevalencia de obesidad, de problemas con diabetes, de diabetes en el embarazo, de diabetes hoy en día incluso a edades pediátricas, tipo 2, ¿no? Diferente a la tipo 1, que normalmente se da en edad pediátrica. Diabetes tipo 2 por la gran cantidad de pequeñines que tenemos hoy en día con sobrepeso y obesidad, y que genera realmente problemas serios en la vida adulta de estos niños por aparición temprana de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, a lo largo de la sesión me pueden hablar, interrumpir, no hay ningún problema. Yo puedo dar respuesta también si hay alguna duda o algo no va quedando claro. Entonces, en general, ¿por qué comer alimentos saludables? Alguien del público que me quisiera decir así rápidamente, ¿por qué comer alimentos saludables? ¿Para qué me sirve comer alimentos saludables? Jorge, empezando por ti. ¿Por qué comer alimentos saludables? Justamente, ¿no? Al final viene creo que la parte de la salud, mantener un buen estado, ¿Ok? tanto Tener del un buen estado cuerpo de como salud. mental, sí. Claro, correcto. Y sí, en general va esto, ¿no? Una, para estar fuertes. Segunda, para tener energía suficiente para realizar todas mis actividades diarias, ¿no? Dependiendo la etapa de la vida en la cual me encuentre. En el caso de los pequeñines, en la mujer que está en periodo gestante, para crecer sanos y para que el producto que lleva crezca de forma saludable y que obviamente también esa mujer no quede con carencias, ¿no? A lo largo del transcurso de su embarazo, tomando en cuenta también si es una mujer joven que no ha llegado al desarrollo óptimo que debería de tener. En muchas ocasiones el bebé pudiera crecer muy bien, pero pudieran quedar algunas secuelas en el desarrollo de esa mujer, ¿no? Entonces, para crecer sanos, para tener energía, para realizar todas mis actividades, como decía ahí, y sobre todo para la parte de prevención, para prevenir enfermedades. Hoy en día, y creo que se puso mucho de moda, y podría decir de moda ahora que fue toda esta parte de la pandemia, que la mayoría de la gente, incluso en farmacias, se agotaron los suplementos y complementos alimenticios o alimentarios eh, de muchas vitaminas, de algunos minerales, justo porque se habló que estas vitaminas y estos minerales ayudaban mucho a reforzar el sistema inmune. Sin embargo, los datos de todos los estudios que salieron a partir del 2019 y a la fecha nos hablan más de una alimentación saludable en la cual se integren alimentos y no suplementos como la parte principal para prevenir enfermedades y obviamente para que mi sistema inmunológico también pueda, obviamente, atacar no solamente un virus, una bacteria, un hongo que pueda estar presente en una persona de una forma mucho más adecuada. Pero ¿qué se vio también durante estos últimos 2 años? Que el cómo llegue una persona a un estado como ha sido esta parte de la pandemia, en el caso de sobrepeso, obesidad, bajo peso, también influye mucho para el desarrollo de complicaciones. Entonces, hoy en día hablamos que una alimentación saludable no nada más es para estar fuertes, no nada más es para tener energía o para crecer sanos, sino uno de los puntos más importantes que se le ha dado es para prevenir enfermedades. Todos podemos tener genéticamente o de forma hereditaria esta parte de riesgo para presentar ciertas enfermedades. Pero si yo modifico el ambiente en el cual está un sujeto o una población,
como en el caso de los centros, las escuelas que ustedes atienden, si yo modifico el ambiente, independientemente de conocer o no los antecedentes de esos niños, de esos adolescentes, de esas mujeres en edad fértil o en embarazo, de esos adultos mayores, yo puedo prevenir enfermedades. Entonces, la alimentación saludable hoy en día se debe de considerar como uno de los puntos principales para prevenir la aparición de estas patologías o enfermedades como es la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, los problemas con colesterol, con triglicéridos, que son en general las enfermedades que atacan a la mayoría de los mexicanos y en diferentes etapas de la vida. Si yo lo hago desde una etapa temprana, obviamente el riesgo a un futuro va a ser mucho menor que si yo ya lo abordo en una etapa adulta, en el cual a veces más que prevenir, va a ser tratar y de paliar un poquito lo que ya se tenga presente con la finalidad de que estos daños de estas enfermedades no avancen de forma rápida, haciendo que estas personas pues tengan una calidad de vida deficiente. Entonces, de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son los grupos de alimentos y qué son las cosas que me van a aportar, porque como vamos a ver más adelante y tal vez en la segunda sesión del día jueves, el combinar los alimentos es parte esencial y principal de lo que puede prever la aparición de muchas de estas enfermedades. Como grupos de alimentos podemos englobarlos de acuerdo a los nutrientes que me van a aportar cada uno de estos alimentos, independientemente de que puedan tener uno o dos nutrientes de algún otro grupo. Por ejemplo, los productos de origen animal, lo que más me van a aportar son proteínas. Sin embargo, estos productos de origen animal, dependiendo la parte o la región en el caso de animales como la res, el cerdo, el pavo, el pollo, en general los pescados, pueden contener o no una cantidad mínima o mayor de grasa. Y dependiendo de esto, cuando estos alimentos se convierten en productos industrializados, pueden tener o no adicionado sodio o algunos otros productos que pudieran ser nocivos hacia la salud. Sin embargo, recuerden esto, los productos de origen animal me van a aportar proteínas y grasas en general y no me van a aportar carbohidratos o azúcares como algunos otros grupos. Tenemos por otro lado la leche y el yogur. Ojo aquí, porque generalmente hay una gran confusión y la gran mayoría de las personas o de los proveedores de servicios en muchas ocasiones agrupan, por ejemplo, el queso dentro de los lácteos y toman como un sinónimo si una persona consume queso como si hubiera tomado la leche o el yogur. Y más bien el queso entra en el grupo de los productos de origen animal ricos en proteína porque es un concentrado de proteínas. Por eso el queso está aquí junto al huevo, junto al pollo, junto al pescado, junto a las carnes. Leche y yogur son los únicos dos sustitutos. Ojo, porque también se confunde mucho a la crema dentro de los lácteos. Si bien es un producto que proviene de la leche, por el tipo de nutriente que me va a aportar, que casi en su 100% es grasa, entra en otro grupo de alimentos que serían las grasas. Por lo tanto, me queda solamente la leche y el yogur. Y aquí estamos hablando de leche y yogur, generalmente que no tienen azúcar adicionada, es decir, no tienen saborizantes, no tienen mermeladas o no tienen azúcar añadida. La leche y el yogur son alimentos completos porque en general la leche y el yogur me van a aportar carbohidratos o azúcares, me van a aportar proteína y me van a aportar un poquito de grasa.
Hoy en día, por muchos estudios realizados, sabemos que la pequeña porción de grasa que contiene la leche y el yogur, si es alguien que no tiene un problema tal vez con el peso, no tendría por qué consumir una leche descremada, ya que esta pequeña cantidad de grasa realmente no impacta de forma inadecuada en la salud de esta persona. Entonces, en general, en México se tienen lácteos enteros, descremados, semidescremados, y a diferencia de otros países que hay cero grasa, en México se podría utilizar la versión descremada o semidescremada, y con esto ya estaremos quitando un poquito de grasa, ¿no? Si queremos cuidar esta parte del peso, pero en general esa pequeña porción de grasa puede incluso tener un beneficio a la salud. Entonces, leche y yogur lo tomamos como un alimento completo que contiene carbohidratos, proteínas y una pequeña porción de grasa. Aquí ya podemos ver una diferencia entre la leche, el yogur y los productos de origen animal. ¿Por qué? Porque los productos de origen animal no me aportan carbohidratos. Y la leche y el yogur me aportan carbohidrato, proteína y grasa. Por otro lado, tenemos a las verduras, que es un grupo muy grande y del cual desafortunadamente yo podría decirles que todos los días en la consulta, en este instituto y en algunos otros lugares donde colaboro, diariamente la mayoría de las personas reportan un muy pobre consumo de verduras. Hoy en día sabemos que un consumo de verduras y que digamos el plato que yo me sirvo en el desayuno, en la comida y en la cena, si tuviera por lo menos un 50% de consumo de verduras en cada uno de estos tiempos de comida, la cantidad de riesgos a la salud de enfermedades metabólicas y cardiometabólicas disminuiría hasta en un 70%. ¿Por qué? Porque estas verduras en general, brócoli, champiñones, pepinos, zanahorias, lechugas, jitomates, chayotes, calabacitas, tienen un aporte de hasta un 90% de sus componentes son agua, vitaminas y minerales que funcionan como antioxidantes en el organismo y que evitan el deterioro de nuestras células. El contenido de azúcar interna que tienen las verduras es muy poquito. Por lo mismo, la gran mayoría de las verduras podríamos decir que se pueden comer libremente sin un problema hacia la salud. A diferencias de algunos otros alimentos, como son los cereales, las leguminosas, que tienen un aporte general de carbohidratos. Son los alimentos que más energía me aportan a base de este nutriente, que son los carbohidratos, y donde encontramos, por ejemplo, las lentejas, las habas, los frijoles, eh, la sopa de pasta, las papas, el camote, la tortilla de maíz, el pan, las palomitas, por ejemplo, de maíz, el arroz, que son alimentos que a veces se les da una connotación como negativos. Sin embargo, depende mucho la preparación y la cantidad que una persona consuma de estos productos, lo que puede generar un riesgo a la salud. Vamos a verlo más adelante. Y otro grupo bien importante de alimentos, que son, por ejemplo, las frutas, y las cuales creo que todos hemos escuchado que son alimentos que me van a dar un beneficio a la salud. Generalmente no se les da un énfasis hacia las verduras y la gran mayoría de las personas prefiere comer frutas que verduras, aparte por el sabor dulce. Sin embargo, si yo las consumo en exceso, tienen un aporte considerable de azúcar. Y ahí es que todas las frutas tienen azúcar. Normalmente siempre nos preguntan, ¿es cierto que el plátano tiene más azúcar que una manzana o que una fresa o que una guayaba o que una naranja o que la toronja no tiene tanta azúcar porque tiene un sabor mucho más ácido?
o que las mandarinas tienen más azúcar que una naranja común y corriente. La verdad es que cada uno de estos alimentos, de estas frutas, contienen azúcar y más bien va a depender el tamaño de la porción, la cantidad de azúcar que pueda tener. Por ejemplo, medio plátano tiene la misma cantidad de azúcar que una manzana. Una taza de 240 mililitros, una taza común y corriente donde servimos el café o el té, de, por ejemplo, uvas o fresas, tienen la misma cantidad de azúcar que una manzana o que esa misma media mitad de plátano. Un tercio de taza de melón, de sandía, de papaya, tiene la misma cantidad de azúcar que cada una de las que yo mencioné anteriormente. Sin embargo, aquí viene el punto importante, saber cuántas porciones debería de consumir una persona al día. Y esto va a tener que ser individualizado. A nivel general, o en promedio, decimos que un niño, un adolescente, una mujer embarazada, un adulto mayor, tendría que estar consumiendo entre 2 y 3 porciones de fruta al día y consumir entre 4 y 5 porciones de verduras al día para poder tener el aporte suficiente de vitaminas y minerales que funcionan como productos antioxidantes y productos que ayudan en el proceso inmunológico de todas las personas. Sin embargo, a veces nos quedamos muy pobres en el consumo de estos alimentos y si bien nos va, hay personas que van comiendo una verdura al día y a veces una o dos frutas a la semana. Entonces aquí lo importante es buscar la periodicidad del consumo de estos dos grupos de alimentos, de verduras y frutas, y de alimentos de origen animal, cereales y leguminosas, leche y yogur, así como este último que tendríamos acá, que son, por ejemplo, las grasas, tratar de a lo largo del día de forma tal que pudieran generar un patrón de alimentación saludable. Dentro de las grasas podemos encontrar las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches. El aceite vegetal que ustedes quieran para cocinar es saludable, nada más hay que tomar en cuenta el tipo de preparación que hacemos y obviamente tratar de hacer la menor cantidad de fritos, de empanizados o capeados por la cantidad de aceite que absorben, pero mientras yo utilice un aceite de origen vegetal, no hay mayor problema para a cocinar de forma normal. El aguacate entra dentro de una grasa saludable y también vamos a tener grasas que son hasta cierto punto, dependiendo de la cantidad que se coman, nocivas para el organismo, como la manteca de cerdo, la grasa de origen vegetal, o es decir, la grasa sólida de origen vegetal, la grasa o aceite de coco, que a pesar de que viene de un producto vegetal, es altamente saturada, al igual que la de palma. Y de ahí pudiéramos utilizar de los aceites vegetales como el de canola, el de oliva, el de girasol, el de maíz, sin mayor problema. Aquí no vamos a recomendar una marca en específico, cualquiera de estos, mientras yo no los utilice para quemarlos o freírlos a lo largo de los diferentes tipos de alimentos que voy a preparar, no generan tanto problema a la salud como los otros que he mencionado. ¿Qué nos aportan estos alimentos? Carbohidratos que nos dan energía, proteínas que nos ayudan a mantener nuestra masa muscular día a día en las personas adultas y en los pequeños y en las mujeres embarazadas ayudan a que estos niños o ese producto que está en crecimiento pueda desarrollarse de una manera mucho más adecuada. Y obviamente las grasas que también nos aportan energía en pequeñas cantidades son saludables para el organismo y no se tienen que eliminar. Como vemos aquí, si yo consumo muy pocos carbohidratos o muy pocos productos que me aporten azúcares buenos, también, obviamente, no voy a tener la cantidad de energía suficiente y no voy a rendir a lo largo del día y no voy a tener un crecimiento adecuado. Pasa lo mismo con las proteínas y lo mismo con las grasas. ¿Es así?
que cómo debemos obtener la energía de los alimentos de manera adecuada y a través de la ingestión de un patrón de alimentación saludable. Por ejemplo, estos entran por la boca y llevan un proceso de digestión que lo que va a hacer es obtener cada uno de esos nutrientes que mencionábamos a través del proceso de la digestión. Una vez que estos llegan al estómago, se fraccionan en partes muy chiquititas que van a darle al organismo estos nutrimentos que se van a absorber a través del intestino y que los va a llevar a todo el torrente sanguíneo y cumplan la función que deben de tener. En este caso, si estos nutrientes son en exceso, pueden generar problemas como el sobrepeso o la obesidad. Y desde diversos niveles, por ejemplo, desde la boca, si es un consumo excesivo de azúcares añadidos en los platillos o en las preparaciones, puede generar no nada más el problema del peso o la obesidad, sino problemas de caries que con el paso del tiempo, si no son tratadas de forma adecuada, pueden llevarnos a la pérdida de piezas dentales y esta pérdida de piezas dentales con el paso del tiempo llevarnos a problemas en la masticación y obviamente en la digestión y en la absorción de estos nutrientes. Les comento esto porque a veces pareciera algo no tan relevante, pero realmente es serio. ¿Por qué? Porque las personas conforme van perdiendo piezas dentales, su alimentación va cambiando. Y por ejemplo, productos de origen animal que nos aportan proteínas ya no los pueden consumir de forma adecuada. Y entonces, a lo largo del día, aumentan el consumo de alimentos o productos que son mucho más suaves a la hora de masticar, si le faltan piezas dentales, que sobre todo pueden contener mayor cantidad de grasas añadidas o azúcares añadidos en productos industrializados que pueden con el paso del tiempo generar problemas de salud, como el mismo sobrepeso o la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Entonces, esto, el sobrepeso, la obesidad, la pérdida de piezas dentales, aumenta la probabilidad de enfermarse, cansancio y obviamente problemas de salud serios que pueden empezar desde la etapa pediátrica. Por lo tanto, si yo tengo un consumo adecuado de ciertos alimentos y o productos, porque no todos los productos son malos, puedo ayudar a mi cuerpo a mantener un sistema inmunitario y un estado de salud realmente óptimo. Por ejemplo, vean este plato que está dividido y obviamente, bueno, pues tiene aquí algunos nuggets que generalmente son fritos, algo de salsa capsu, muy pocos vegetales, unas papas fritas y un jugo. ¿Qué nos aportan estos productos? Una alta cantidad de grasa, azúcares, grasa y azúcares y muy pocos vegetales. Obviamente este jugo pues, nos aporta azúcar, a diferencia de si yo pudiera tener, por ejemplo, algo que muchas personas creen que no es óptimo para los niños y creen que debe ser una alimentación diferente a la de los adultos. Hoy en día sabemos que esto no es cierto. Por ejemplo, si se hizo un guisado en el centro o en la escuela y son unas albóndigas, estas albóndigas deberían de enseñarse desde edades tempranas, una vez que se instaura la alimentación del lactante a la alimentación general del adulto, buscando la porción adecuada. Esas albóndigas serían un producto y un guisado adecuado, acompañado, por ejemplo, de un poco de pasta, tal vez algo de la fruta que se tenga de temporada en el momento y alguna verdura, como tenemos aquí una jícama con un poco de chile y limón. Y obviamente un vaso de agua o la porción de agua simple que sería básica. Esto tiene el mismo aporte de calorías, pero la cantidad de los nutrientes es muy diferente. La calidad de los mismos y lo que estos pueden generar hacia la salud de una persona dista mucho de una alimentación de este tipo. Y sin embargo, con el paso del tiempo, muchas familias, muchas escuelas, muchos lugares los van cambiando, de tal forma que a veces hay menús donde les llaman esto es para niños y esto es para el adulto,
cuando ese pequeño en realidad debería de ajustarse y adecuarse a la alimentación de un adulto, sin embargo, solamente cuidando la porción o el tamaño de lo que está consumiendo. Y entre menos alimentos procesados se consuman, pues obviamente la salud, el crecer sanos y fuertes y tener la energía suficiente va a ser mucho más fácil para tener ese rendimiento, obviamente, también en la escuela. Los carbohidratos, ¿en qué alimentos los vamos a encontrar? Porque hemos hablado de ellos, pero realmente no sé si todos los identifican. ¿Qué alimentos me aportan carbohidratos o azúcares de forma saludable? ¿Quién me quiere dar algunos ejemplos? Si gustan, pueden colocarlo a través del chat o bien activar sus micrófonos. Así es, Jorge. ¿No? ¿Nadie? Nos dice Regina Velasco que la papa, las zanahorias, Marlene Alejandra, las Correcto. tortillas, Scarlett Martínez, las frutas, Correcto. Tenemos las frutas, los cereales, leguminosas, la leche y el yogur, como les había mencionado desde el principio. Entonces, estos son alimentos que a veces erróneamente se eliminan y sobre todo cuando hay personas que ya tienen alguna enfermedad. Y es común todos los días escuchar a muchos de las personas que atendemos que erróneamente les dieron recomendaciones fuera de una evidencia científica, como a partir de este momento que ya tienes sobrepeso, obesidad o diabetes o alguna enfermedad cardiovascular, ya no puedes comer tortillas, ya no puedes comer papa, ya no puedes tomar leche, ya no puedes comer yogur. Le dejan limitado a una o dos frutas al día, como si el resto fueran totalmente malas. Y la realidad es que no. La gran mayoría de nosotros podríamos consumir frijoles, todas las frutas, tortillas, pan, papas, camote, sopa de pasta, leche, yogur, y son los alimentos que el día a día me van a aportar esa energía para yo poder hacer todas mis actividades diarias. Estos alimentos, como verduras, como les mencionaba, hay muy poquitas que me van a aportar un poquito de carbohidrato, pero en realidad yo podría decirles que deberíamos de dejarlas como de consumo libre. Si bien es lo que menos consume la población en México, debería ser lo que más se consuma. Por eso decimos que las coman sin mayor problema de forma libre. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Brindarme la energía para realizar todas mis actividades y, sobre todo, también para mantener un equilibrio general y utilizarlas como una fuente para generar esa energía que va a ayudar también al crecimiento adecuado. Las proteínas las vamos a encontrar en los productos de origen animal, específicamente hablando en las aves, los quesos, el huevo, los pescados y todas las carnes. Aquí más bien va a depender qué tan procesado sea ese producto de origen animal, eh, que me pueda generar un efecto nocivo a la salud. Y obviamente también hay cereales y leguminosas que tienen un aporte pequeño de proteína, que le llamamos proteína de origen vegetal, para la salud. Los más conocidos son las leguminosas, como cuáles, como el frijol, la lenteja, las habas, los chícharos, los garbanzos. Sí, solicitar un favor. ¿No le puedes Sí. decir a Luis que se sube aquí a mi oficina? Gracias. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. Muchas Perdón, gracias. era para mí. Y entonces estas leguminosas nos van a dar un aporte de proteína de origen vegetal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este aporte es pequeñito. Y eso se los comento porque en muchas ocasiones se habla y se dice, bueno, pues ya comió frijoles, ya no necesita comer una proteína de origen animal porque ya consumió su porción de proteína. Lo que más nos aportan las leguminosas, como los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las habas, son carbohidratos. Por media taza de cada uno de estos,
me da aproximadamente 15 gramos de carbohidratos o azúcares y solamente un 3 a un 4% de proteína, cuando una porción de proteína me puede aportar desde 7 a 21 gramos. Entonces, sí es importante la combinación, como les mencionaba, de diferentes grupos de alimentos para poder tener una alimentación mucho más saludable. Y obviamente los cereales como aquellos hechos a base de trigo, como las pastas, la papa, las tortillas, que son a base del maíz como un cereal, el pan, volvemos al mismo, de trigo o el arroz, tienen un aporte de proteína muy pequeñito, que generalmente va en el orden de 1 hasta 2 gramos por una porción. Entonces realmente nos aporta muy poquito y no los consideramos como una fuente principal de proteínas, sino como una fuente principal de carbohidratos. ¿Qué otros productos me aportan proteína? La leche y el yogur. Aproximadamente nos pueden aportar desde 3 hasta 7 gramos, dependiendo el tipo de producto, pero son una buena fuente de proteína. Por eso les mencionaba desde un principio que es un alimento complejo. Las verduras, realmente el aporte que tienen es mínimo, o sea, es nada, y lo que más nos van a aportar es agua, vitaminas y minerales. ¿Cuáles son las funciones de la proteína? Obviamente el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de la masa muscular ya en una etapa adulta y el mantenimiento o funciones inmunológicas, por ejemplo, en nuestras células de defensa, como nuestros glóbulos blancos. Entonces, de ahí la importancia del consumo de proteína. Son necesarias, como dice aquí, para el crecimiento y desarrollo de los músculos y para la defensa de enfermedades. Por otro lado, tenemos que estas mismas proteínas las vamos a encontrar, perdón, las grasas, las vamos a encontrar en los aceites, en el aguacate, en la nuez, en los cacahuates, en las almendras, que también tienen un poquito de proteína, pero en su mayor proporción nos aportan grasas. Esas grasas tienen funciones porque esas grasas que consumimos en esos alimentos que mencioné aportan vitaminas que se llaman liposolubles. Y esas vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, tienen funciones importantes en nuestro organismo para mantener también los procesos de defensa y un crecimiento adecuado. Esas grasas también nos aíslan de forma básica o principal en los niños sobre todo del frío. Ese tejido graso que la mayoría de los pequeñines tienen y que va disminuyendo conforme van creciendo y desarrollándose, en un principio tienen la función de ser un aislante, mantienen el calor corporal. Es por eso que en ocasiones vemos que los pequeñines no tienen tanto frío como nosotros, porque esa grasita que guardan les mantiene realmente calientes y son un aislante corporal para evitar que obviamente el frío los ataque de una manera mucho más rápida y que pueda bajar su temperatura y sufrir problemas de salud. Entonces, esa grasa también tiene una función saludable hasta cierto punto. Y son el transporte de esas vitaminas, como les mencionaba. Estas grasas, ¿dónde las vamos a encontrar? En los productos que mencionábamos. Esta energía también se puede obtener de productos que no son los óptimos para el organismo y que en general pudieran generarme problemas de salud. ¿Qué debemos evitar? Por ejemplo, este tipo de productos a base de productos que tienen azúcares añadidos, que tienen grasas añadidas, que pueden generar problemas nocivos al organismo. Proteínas como generalmente todos estos embutidos y procesados, cárnicos procesados, van a tener una mayor cantidad de grasa saturada, van a tener mayor cantidad de sodio y de ciertos productos que se utilizan para que su vida de anaquel sea mucho más larga, que hoy en día se han identificado como productos nocivos para las bacterias benéficas que tenemos todos en el intestino y que con el paso del tiempo van a generar problemas de salud.
de estos productos, también obviamente estas grasas y estos azúcares que nos aportan una gran cantidad de energía, pueden tener un impacto directo sobre el peso corporal de una persona y obviamente generar problemas de salud. Entonces, las vitaminas y las minerales, rompiendo el primer mito, no nos aportan energía. En ocasiones escuchamos que dejar suplementos o complementos de vitaminas para que el niño, para que el adulto mayor consuma mejor los alimentos y que le den energía. Estas vitaminas y estos minerales no aportan energía, pero ayudan en procesos para que los alimentos que consumimos día a día se puedan absorber, se puedan metabolizar correctamente en el proceso de digestión y esos nutrientes que consumimos puedan convertirse en energía. Para mantener también la salud sanguínea y de los huesos son óptimos estas vitaminas y estos minerales. ¿Dónde los obtenemos? La mayor proporción en las verduras y en las frutas, en los productos de origen animal y en cereales y leguminosas, como los que mencionábamos anteriormente, que ha bajado el consumo en México y que debería ser de los productos que más se deben de consumir por lo menos 1 o 2 porciones al día, como son los frijoles, las lentejas, las habas, el garbanzo, los chícharos. Y obviamente los productos lácteos como la leche y el yogur. ¿Cómo podemos evaluar si estamos teniendo una alimentación saludable? Esta alimentación debe tener 6 características básicas. Debe ser una alimentación completa, debe ser suficiente, debe ser equilibrada, debe ser variada, higiénica y adecuada. En esta parte de completa, debe de contener carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. En la parte equilibrada, debe de tener la cantidad de los nutrimentos que consumamos de esta parte completa de forma adecuada. Es decir, si yo sobrepaso la cantidad de carbohidratos o azúcares que debo de consumir en un día, lo más probable es que genere otros problemas de salud. Lo mismo pasa con las proteínas y con las grasas. Es por eso que debe de ser equilibrada. Debe ser suficiente porque debe de contener la cantidad de estos nutrimentos de forma que esté de acuerdo a nuestra edad, sexo, actividad física, para evitar deficiencias. Debe de ser higiénica en el sentido de que todo debe llevar un proceso de lavado, desinfección, para evitar enfermedades oportunistas. Debe ser variada en el sentido de tratar que a lo largo del día, de la semana y del mes yo consuma alimentos de diferentes grupos y que estos alimentos, incluso dentro de un mismo grupo, pudieran ir siendo variados a lo largo del día o la semana, pudieran darme o tener un aporte mayor de los nutrimentos que guardan esta proporción equilibrada, que son completos y que son suficientes para mis actividades diarias. Y adecuada, ya que es de acuerdo a los gustos, cultura y preferencia de la población que estemos atendiendo. En este sentido, me gustaría que ustedes se quedaran con la idea de algo que nosotros llamamos el plato saludable o el método del plato saludable, que es muy sencillo y el cual aproximadamente un 45% de ese plato debe de contener verduras, un 25% aproximadamente proteínas, un 25% de carbohidratos y un 5% de grasas. ¿Qué puedo yo hacer con esas proporciones? Un montón de cosas. Como les mencionaba, ahí tengo el ejemplo de unas albóndigas, la pasta, mi fruta, algo de verduras, como sería la jícama, y un poco de aceite con el cual cociné, por ejemplo,
esas albóndigas o esa sopa de pasta y que ya la estoy contabilizando como una grasa saludable que va a guardar un equilibrio a lo largo de las comidas. ¿Qué hacemos en edad escolar, preescolar? Tratar de mantener lonches o loncheras saludables, en el caso de los que tengan que llevar, que guarden esa misma proporción, que contengan verduras, que contengan grasa, que contengan carbohidratos, proteínas y agua para una buena hidratación. En esos sentidos, ¿cómo puedo armar una lonchera saludable? Debo tratar de que esa vida saludable, esa alimentación saludable, pues guarde esa proporción de 5 al día, es decir, 5 comidas al día, aproximadamente cada 3, cada 4 horas, dependiendo la persona y los hábitos que contenga. Además, debe de cumplir de una alimentación saludable. Es importante que tenga otros hábitos saludables como, obviamente, lavarse las manos, hacer actividad física para un desarrollo adecuado. Lavarse los dientes para esta parte de las caries que mencionábamos. Y en esta vida saludable, también tenemos que tomar en cuenta realizar actividad física, el dormir por lo menos 8 horas al día, el beber 2 litros de agua diaria y, sobre todo, identificar los grupos de alimentos en los cuales se encuentran. A ver, de acuerdo a lo que he estado hablando durante estos minutos, ¿quién me podría decir, por ejemplo, la naranja, en qué grupo de alimentos la encontraría y qué me aporta? Quien guste puede activar su micrófono o igual a través del chat. Nos dice Ana Lilia Olayo que es un carbohidrato y aporta vitamina C. Ok, está dentro del grupo de fruta y lo que me va a aportar son carbohidratos, bien, vitaminas y minerales. Muy bien. Y el aguacate, les adelanto ahí, es una grasa. ¿Y qué me aporta? Dice Regina Velasco que energía. Nos aporta energía, nos aporta grasas y nos aporta ciertas vitaminas liposolubles. Y en el caso del atún, que está dentro de los productos de origen animal, ¿qué es lo que más me va a aportar en cuanto a nutrientes? Nos comenta Marlene que proteína. Proteína, correcto. ¿Y las galletas, qué creen que nos van a aportar y en qué grupo lo encontraríamos? Está en el grupo de las grasas. De Las los cereales, perdón. Ah, correcto, muy bien, sí. Cereales, ajá. ¿Y qué me va a aportar? Energía. Energía, carbohidratos, exacto. Alguien por aquí también preguntaba ¿qué alimentos me va a aportar? Fundación María de la Luz Alamán. Son las que más me aportan vitaminas y minerales. Ok, ¿y el pepino y el tomate, en qué grupo están y qué me van a aportar? Nos dice Diana que son las verduras y aportan antioxidantes. Correcto. Están en el grupo de verduras y nos van a aportar muy poquito carbohidrato, casi nada de proteína y muchos antioxidantes. Muy, muy bien. ¿Cuáles serían las sugerencias para armar esas loncheras o un lunch saludable? Pues es importante que se debe de tomar en cuenta que sea suficiente, es decir, que ese lunch debería de prever de un cuarto a un tercio de los nutrimentos y la energía que se necesita para los niños y para todo adulto diariamente, que no supla el desayuno, que cuide la cantidad y que se recuerda que el estómago de los niños obviamente, bueno, pues es mucho más pequeño, no dar la misma porción que un adulto, pero sin embargo la proporción de los alimentos que se den debe de ser la misma, debe de ser variada, a mayor variedad, mayor facilidad de tener una dieta saludable
y por lo menos debe contener alimentos de 2 grupos, ya sea carbohidrato y proteína, o carbohidratos y grasas, o grasas y proteína. Con esto sabemos que por lo menos pues ya estamos dando a estos pequeñines por lo menos un cuarto o un tercio de la cantidad de nutrientes que debería de consumir al día. Debe ser nutritivo y no es sinónimo de que esta parte no sea sabroso. Por ejemplo, un lunch puede ser bastante sabroso, saludable y nutritivo al paladar. Ejemplo, una pasta con verduras. Un tercio de taza de fusilli, por ejemplo, cualquier pasta que ustedes puedan poner, cocido con brócoli, con zanahoria cocida, con media cucharadita de aceite de oliva o algún otro aceite vegetal, 50 gramos de pechuga en trozos o algún queso. Y con esto tenemos un plato totalmente equilibrado, variado y con la cantidad suficiente de vitaminas, minerales, proteína, carbohidratos y obviamente grasa suficiente para hacer cualquier tiempo de comida, ya sea desayuno o comida de cena, y diríamos que está totalmente equilibrado. Como colación, una porción de uvas, 50 gramos de queso, podría ser una muy buena opción. Tal vez un carbohidrato, como 5 galletitas, un rollito de jamón o pescado, cualquiera, algunas vainas de jotes y, por ejemplo, una barra pequeña de amaranto, serían una proporción de forma adecuada. Una torta, algo tan sencillo como un bolillo pequeño o medio bolillo grande, sin migajón, poner un poco de aguacate, un poco de pechuga, de pavo o de pollo o queso y un poco de alguna verdura, unas espinacas, un tomate o algo de lechuga. Pudiera ser una opción saludable y es una colación bastante adecuada. Una ensaladita de atún, como les mencionaba, una manzana picada, un poquito de yogur, 12 piezas de cacahuates o almendras, algo de alguna verdura con la que cuenten en el momento y un poco de proteína como el queso podría generar un patrón de alimentación saludable. Bolitas de queso o de melón, ¿no? Con el queso cottage, las 5 nueces, emparedados de pechuga de pollo o queso. Yo lo sé, no son la mejor opción ni la mejor proteína, pero si es con lo que contamos en este lugar, pudiéramos generar un patrón mucho más saludable con 4 de estas salchichas tipo cocteleras y a esto agregar y proveer que pudiera comer una fruta en ese momento y o una taza de la fruta de preferencia que pudiera ser una opción bastante saludable. Algo tan simple como un tipo esquite, podrían ser unos granitos de elote, un poquito de mayonesa, limón, queso y alguna fruta para generar un patrón de alimentación saludable. Media taza de lentejas con 50 gramos, por ejemplo, de jamón o de alguna proteína como pollo, podrían ser una muy buena opción. 5 zanahorias o pedacitos de zanahoria podrían ser también el aporte de vitaminas y minerales en ese momento. Un emparedado con, por ejemplo, crema de avellana o crema de cacahuate podría ser una muy buena opción. Y o una pequeña porción de plátano y o queso panela. Entonces, de esta forma pudiéramos ir integrando de acuerdo a lo que tenemos. Aquí me gustaría escuchar qué es con lo que ustedes cuentan, por ejemplo, en la escuela o en las asociaciones, el día a día, o cómo van desarrollando los menús, los alimentos, las recomendaciones que tienen para sus pequeños, los adolescentes, en el caso de centros que atienden a mujeres o en adultos mayores. ¿Cómo es que llegan a ustedes los alimentos o cómo compran sus insumos? ¿Tienen un ecónomo? ¿Tienen un dietista? ¿Quién va generando estas opciones de alimentación saludable en sus instituciones? Adelante, pueden ir escribiendo sus respuestas o activar su micrófono.
Antes, doctor, tenemos una duda de parte de Regina Velasco. ¿Un adolescente debe de comer la misma cantidad que un adulto? Sí, y en ocasiones llegan a comer hasta más. Eh, Están en un periodo y en una etapa de crecimiento y desarrollo en el cual la cantidad de calorías en ocasiones es muy similar a la de un adulto que tiene un trabajo activo y un poquito más. Entonces, a veces nos quedamos muy cortos en esa etapa y es lo que puede impactar en el crecimiento y desarrollo de un adolescente. Pero sí, en ocasiones a veces decimos, pero ¿cómo tiene hambre si acaba de comer? Pues indudablemente está en una etapa de crecimiento y desarrollo en la cual pues, necesita esa energía. Adelante, pero quien me quiera comentar cómo es que llegan esos insumos, cómo es con qué cuentan diariamente para poder preparar los alimentos en sus instituciones. Un ejemplo, alguien que me quiera comentar. Hola, sí, muy buenas tardes. Yo soy Regina. Adelante, Regina. Que una que se llama producción de lunch saludable o preparación de alimentos, que es de autonomía. Y ahí pues, nos hemos ayudado mucho de nutriólogos que hacen servicio social con otros. Y bueno, darme todo el bien comer. Y pues, la recomendación sí ha sido pues muchas frutas y verduras, sobre todo las verduras, y lo que hacemos es que vamos desde lo que queremos hacer como menú. Después pues los chavos pues hacen un análisis, ¿no? De no. Después cuando tendrán que comprar van al súper, o sea, hasta la compra, estamos hablando de personas con discapacidad, entonces pues, todo un acompañamiento en este programa, la verdad es que ha sido muy rico, sobre todo por ese de los nutriólogos que hemos tenido. También lo No sé si nada más a mí, pero se me corta mucho, no escucho mucho a Regina. Al parecer es el audio de Regina. Si pudieras intentar nuevamente con tu intervención, sí. Regina, por favor. Hay una disculpa, pero bueno, nada más era todo, Ajá. sí, gracias. Ok, Regina, pues excelente, creo que lo están haciendo bastante bien y bueno, pero no todos los lugares cuentan con esta parte de servicio social de nutriólogos o dietistas o no tienen uno en su área. ¿Qué hacen quien no tiene? O sea, alguien, alguna residencia, alguna asociación, alguien que me quiera comentar si no tiene nutriólogos, ¿cómo hace para implementar esas recomendaciones básicas de alimentación? ¿Alguien más gusta participar? Adelante, Diana. ¿Nadie gusta exponer el ejemplo de su institución? Ok, no te apures, Diana. Ya estás conectada otra vez. ¿Cómo hacen, Diana, por ejemplo, en tu institución para realizar los menús o los esquemas de alimentación que tienen? O sea, ¿cuentan con un nutriólogo, un dietista? ¿Cómo hacen con los alimentos? ¿Cómo llegan a su centro? ¿Quién los solicita? Buenas tardes. Pues siempre se lleva un menú, bueno, es prácticamente el desayuno, comida y cena y siempre se trata de que sea nutritivo. En el caso por la mañana, pues a veces pueden ser chilaquiles, té. El té siempre tratamos que no pues
tenga mucha azúcar, pero tampoco tan poquita, porque a veces hay personas que les gusta un poquito lo dulce, o varía, o cada quien le echa la porción que guste. Ujú. Em, ya en lo que es la comida, pues puede ser huevo, chilaquiles, este, a veces es muy de vez en cuando hot cake, sándwich, tortas, y pues se le echa los condimentos necesarios para que tan solo las porciones son adecuadas, inclusive muchos de los residentes como algunos trabajadores, pues hemos llegado a bajar un poco de peso y prácticamente pues uno se da cuenta, ¿no? En la alimentación. Más que nada en las tardes a veces llevamos ensaladas, a veces comidas en caldo y ya por la noche solamente es una ligera cena y igual se consume té. Por la tarde se consume agua de cualquier fruta que haya en el refri o se va comprando y se va distribuyendo para toda la semana. Entonces eso hace a que tomemos más agua, acabando de comer salimos a caminar y pues así le hacemos para estar en constante pues movimiento y más aparte para que pues nuestra comida como tal la llevemos bien, llevemos ese balance y ya todo eso lo administra la directora de la. Ok. Sí, bastante bien. Creo que también lo han manejado de una manera excelente. Ahí lo único es tal vez tener que guardar una proporción de la cantidad, porque por lo que me dices, si a lo mejor digo, llevan las ensaladas, que han notado pérdida de peso en algunos de las personas que están ahí o en ustedes mismos, habría que valorar, o sea, si era necesaria la pérdida de peso, ¿no? Está totalmente podemos decir que ese patrón de alimentación que están llevando, pues está bastante bien, pero si no es que se tuviera que tener esa pérdida de peso y se pierde el peso en alguien que a lo mejor tiene ya de por sí un bajo peso, no sería lo adecuado, ¿no? Entonces, en ese apartado, en la siguiente vamos a ver un poquito de las recomendaciones específicas como por grupos generales, pero sí hay que tener cuidado y hay que guardar una proporción, por ejemplo, de los grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Ejemplo, eh, normalmente lo que nosotros vemos aquí en la consulta y que nos mencionan, alguien que a lo mejor está en un centro, en una institución, y a la hora de la comida a veces inician con una sopa de pasta, con una sopa de arroz o con alguna crema de verduras. Y después en el segundo platillo o en el plato general viene como guarnición un poco de arroz o pasta, nuevamente frijoles y generalmente alguna pequeña porción de proteína. Agua de sabor, la cual generalmente es endulzada, hecha a base de fruta, es lo que la mayoría comentan, y si se da el caso, no sé, algún dulce. Pero ahí, por ejemplo, en ocasiones se le deja muy poco o queda muy pequeña la cantidad de verdura que se debería de consumir. Lo ideal sería en la mayoría de las ocasiones, tal vez si voy a hacer una sopa de pasta, incluir la mayor cantidad de vegetales que pudiera yo poner dentro de la misma. ¿Cómo qué? Como azaleas, espinacas, zanahoria, brócoli, coliflor. En este punto, cualquiera de esas que mencionaba va muy acorde a cualquiera de las sopas de pasta, de caldo que se pudieran hacer y ya estoy incluyendo verduras. Estos son tips, ¿por qué? Porque a veces no se tiene el consumo adecuado de vegetales y se espera hasta tener una sopa de verduras o una crema de verduras en un platillo para poderlos integrar. Pregunta Ana, ¿cuál es la equivalencia de una verdura en crudo? Aquí generalmente no es como tal una equivalencia crudo o sometido a cocción. Lo ideal, por eso les mencionaba, que las verduras las dejamos libres
sea, entre más verduras se consuman, tanto sometidas a cocción o en crudo, sería lo mejor para cualquier platillo. O sea, el hacer, por ejemplo, como plato fuerte, un caldo de verduras, un caldo de pollo, un caldo tipo tlalpeño, en el cual lleva una gran cantidad de verduras, ese puede ser ya un plato fuerte y adicional a este como guarnición, un par de tortillas o un poco de arroz. Ya sería el carbohidrato que necesitaría mi plato para hacerlo de una manera equilibrada, de acuerdo al método que mencionaba, que pudiera ser una alimentación saludable. Tengo que hacer evaluaciones periódicas justo para esto, para ver que el peso siga siendo el adecuado en la mayoría de los pequeñines o de los adolescentes. Antes se usaban las percentilas, como la que tenemos aquí, en la cual generalmente si el niño está en un percentil arriba del 85-95, sabemos que tiene un problema con sobrepeso u obesidad. Y aquel que está entre el percentil 5 y 85, sabemos que está dentro de un peso adecuado para la edad que debería de tener o para la estatura que debería de tener por índice de masa corporal. Sin embargo, desde hace ya algunos años lo que se utiliza son las tablitas de la Organización Mundial de la Salud, que pueden ser de acuerdo también al índice de masa corporal, hay para niños y para niñas, y estas deben de estar generalmente entre el índice de masa corporal, entre este apartado que podría ir en meses y años hasta los 5 años. Después de los 5 años hay otras tablitas que se pueden utilizar hasta los 18 años. Y lo ideal es que estuvieran en este índice de masa corporal que está en el 50. Entre el 85 y 15 sería saludable, abajo de 15 sería bajo peso y abajo del 3 sería realmente preocupante. Arriba del 85 es sobrepeso y arriba de 97 es preocupante también por el grado de obesidad que pudiera tener un pequeñito. Pido una disculpa si se oye algún golpeteo, pero hay una construcción aquí en la institución, entonces, bueno, es lo que se oye por ahí. Podríamos decir que en cuanto a cálculo de calorías, lo que un varón, por ejemplo, debería estar consumiendo entre los 0 a 3 años y entre los 4 y 10 años, serían las kilocalorías al día, irían alrededor de 60.9 por el peso que se tenga, menos 54, y de 4 a 10 años serían de 27.7 por el peso, más 495. Actualmente aquí, si ustedes calculan, por ejemplo, para una niña de 16 meses de edad, ¿cuál tendrían que estar utilizando? Tendríamos que irme a este apartado en mujeres de 0 a 3 años y utilizaría 61 calorías por el peso que tenga esta niña, menos 51 y serían las calorías que se tendrían que aportar aproximadamente. Para esto les menciono, hay muchas tablas, hay muchas guías, las cuales pueden ir de acuerdo al peso, la longitud, las kilocalorías al día, las kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y, por ejemplo, en esta tablita que viene en un manual de nutrición, nos habla por los grupos, por la edad, que iría de 1 a 6 años, y de acuerdo al peso, voy a tener y la estatura, y la cantidad de calorías, como les mencionaba, que aquí está hasta 6 años, pero un adolescente puede ir hasta 1800 o más kilocalorías al día, y que pueden ser más de lo que hasta un adulto pudiera consumir. En el caso del embarazo, más bien lo que hay que cuidar es la parte de la ganancia del peso, que es algo que hoy en día sabemos que puede generar mayor problema de diabetes gestacional. Se habla que en el peso recomendable o la cantidad de calorías por peso recomendable en un índice de masa corporal menor a 16 a 18.5 serían aproximadamente 35 a 40 kilocalorías, de 30 a 35 en un índice de masa corporal de 18 a 25, es decir, una mujer que no tenga sobrepeso u obesidad,
Y una mujer que llega con sobrepeso u obesidad se debería de limitar a 25 a 30 kilocalorías, siempre buscando que no sea menor a 1.600 kilocalorías, incluso teniendo obesidad, porque esto pudiera generar algún problema, tanto en la mujer como en el producto gestante. De acuerdo a los trimestres, también se puede dar alguna recomendación. En el primer trimestre generalmente no se aumentan las calorías. En el segundo trimestre se pueden aumentar de 340 a 452 en el tercer trimestre de embarazo. Y esto va de acuerdo al peso pregestacional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hoy en día la gran mayoría de muchas mujeres en nuestro país llegan con sobrepeso al embarazo y es uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional más grandes que se conocen. Entonces, en este caso, se tendrían que ajustar la cantidad de calorías de acuerdo al peso que se pudieran tener. Y obviamente existen datos como este que nos muestran cómo debería ser la ganancia de peso gestacional de acuerdo al embarazo y de acuerdo al índice de masa corporal que tenga la madre pregestacional, y de acuerdo a esto, pues la ganancia óptima de peso, por ejemplo, vemos aquí en la ganancia total en kilogramos en un embarazo único, debería de ir en alguien que está en bajo peso de 12 a 18 kilogramos, en un peso normal de 11 a 16 kilogramos, en sobrepeso de 7 a 11 y en obesidad de 5 a 9. Realmente es preocupante porque en muchas de las mujeres que podíamos atender y que ya cursaban con sobrepeso y obesidad, terminan casi el embarazo con la ganancia de peso superior al que sería el de un bajo peso. Por mucho excede y casi duplica la cantidad de kilogramos que debe ser para esa madre gestante, y que en la mayoría de las ocasiones lo único que representa es un mayor riesgo de tener diabetes gestacional y un producto macrosómico que obviamente va a tener un riesgo en la etapa pediátrica temprana y en su etapa de adulto joven para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Tratamos de que en este grupo poblacional se tenga un consumo mínimo de 130 gramos de hidratos de carbono, lo que representa más o menos un 40-45% de la energía total diaria que se consume en este grupo. Y que tablitas como esta que ven aquí, que son lo que utilizamos nosotros para prescribir la cantidad de kilocalorías, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200. Y de acuerdo a la cultura alimentaria que tenga esa población, dejar lácteos, no productos de origen animal, el grupo de carbohidratos a base de pan y sustitutos, las frutas, las verduras, la grasa y la cantidad de fibra que nos aporta un plan de alimentación de esa cantidad. Las porciones se deben de dar de acuerdo a estas calorías y se deben de distribuir de una forma muy equitativa a lo largo del día para tratar de que un tiempo de comida no sobresalga sobre otro y haya excursiones, por ejemplo, de glucosas que puedan poner en riesgo a esta población. Sin embargo, también debe tener el requerimiento adecuado. Y hoy en día se habla que, por ejemplo, organismos internacionales recomiendan que el porcentaje de proteína durante el embarazo puede ir en el orden del 3 al 35% de la cantidad del porcentaje de la energía. Y un requerimiento promedio se estima que puede ser de 0.88 gramos por kilogramo de peso al día, lo cual corresponde a una ingesta diaria mínima recomendada de 71 gramos de proteína para una mujer embarazada. Sin embargo, lo ideal sería tal vez calcular por 1 gramo por kilogramo de peso para no quedarnos cortos. En la cantidad de grasas, las recomendaciones son de aproximadamente de un 25 a 40% de la cantidad diaria que se necesita. Y obviamente en cuanto a los requerimientos de vitaminas, minerales, para poder
proveer a estas mujeres de proteína, ácido fólico, hierro, calcio y vitamina C, la dieta tendría que ser lo más variada posible, si es que solamente lo queremos hacer con los alimentos. Y se puede lograr en la mayoría de las ocasiones. Alguien hace poco de una institución me hablaba que y me mostraba muchos de los alimentos y o productos que obtienen diariamente de algunas empresas y algunos supermercados que eran los que les aportaban estos alimentos diariamente. Y la verdad es que a veces en los menús veíamos una repetición muy grande de carbohidratos y de ciertas grasas, cuando ellos tenían la oportunidad de meter mayor cantidad de vegetales en cada uno de sus menús diarios. Sin embargo, yo lo sé, a veces la carga de trabajo administrativa, la carga de trabajo en muchos de estos centros es muy grande y no nos da tiempo para ir haciendo los ajustes necesarios. Sin embargo, para poder obtener todas estas fuentes de nutrimentos, la mayoría de los alimentos que no son procesados pudieran ser una muy buena opción para generar eh, el ingreso o el consumo de una dieta balanceada. Como podemos ver, por ejemplo, vitamina C. Siempre normalmente pensamos en la naranja, pero alimentos como ahorita de temporada, que es la guayaba, que está bastante económica, que incluso se echa a perder en algunos centros porque no se consume, pudiera tener cabida. Y hace rato que hablaban de un té, se podría incluso preparar en té, este tipo de guayaba, se podría hacer postre, se podría integrar dentro de la alimentación diaria, se podría licuar y se podría preparar en agua de sabor con una mínima cantidad de azúcar, independientemente de que a alguien le guste más dulce, se tendría que colocar la menor cantidad de azúcar añadida. Los pimientos, que en general a veces por temporada son muy baratos y dependiendo de algunas regiones de la Ciudad de México o del país, suelen ser muy económicos. En algunos sí es bastante costoso, pero en algunos lugares suele ser bastante accesible. Vitaminas como la vitamina B6, B12, que las vamos a encontrar en productos de origen animal, en lácteos, el huevo, el pescado, la carne, los cereales, los quesos, son de las mejores fuentes de estos. Los folatos, como en el brócoli, en las espinacas, en el garbanzo, en los chícharos, que pueden ser unas muy buenas opciones para la mujer embarazada. Vitamina A, E y D, que generalmente son vitaminas que vienen en productos de origen animal, que lo aportan, pero también algunos otros, como por ejemplo las nueces, las almendras, la semilla de girasol, que muy poca gente la consume, que tiene un muy buen aporte de ácidos grasos o de grasas benéficas a la salud, los cacahuates, sobre todo aquellos que simplemente son tostados, y aceites vegetales como el aceite de soya, de girasol, de maíz y algunas verduras como espinacas, brócoli, coliflor, que nos dan una fuente muy, muy importante de estas vitaminas y de estos minerales. Obviamente los pescados, tubérculos, también como el camote, la calabaza de Castilla, las frutas como el durazno, papaya, mango, melón, tienen un buen aporte de esta vitamina. Y la vitamina D que vamos a encontrar generalmente siempre de cajón en la leche y el yogur porque están suplementados, y en algunos productos de origen marino, como podrían ser sardinas, atún, salmón, huevo entero. La mayoría de los pescados nos dan un buen aporte de este nutriente que es básico y esencial. Aminoácidos esenciales que vamos a encontrar a través de la carne, de las aves, del pescado, de huevos, de leche, de queso, de la soya, de frutos secos y de semillas como las leguminosas, de estos mismos ácidos grasos que también vamos a encontrar en nueces, calabaza, semillas de calabaza, en aceites vegetales, y omega 3, que no solamente es el salmón, que es el que se reconoce siempre generalmente, pero por ejemplo omega 3 lo podemos encontrar en aceite de soya, de canola, en la linaza, en la quinoa, en la chía, en soya y obviamente en las nueces. Aquellos como EPA, DHA, que se habla mucho,
por los beneficios que pueden tener, por ejemplo, en los pacientes pediátricos en esta parte del desarrollo neuromotor. Lo vamos a encontrar en la mayoría de los pescados, pero también en las sardinas, también lo encontramos en el atún, también lo encontramos en trucha. No tienen que ser pescados caros como el salmón o como el atún. Existe la tilapia, la trucha, que son pescados mucho más económicos y que obviamente tienen estos mismos nutrientes. Por lo tanto, una alimentación saludable, si la vemos desde esta forma, como un platillo muy básico de un desayuno, como un huevo estrellado, un poco de verdura, unos frijoles y una tortilla, nos están aportando todos estos grupos de alimentos que he mencionado hasta ahorita. Algo tan sencillo en una comida central como un plato de sopa de verduras, una carne asada o una fuente ahí de frijoles o una sopa de habas que me pudiera aportar un poco también de proteína y a lo mejor huevo y alguna porción de vegetales, ya sea sometidos a cocción o en crudo, me estaría dando todas estas vitaminas y minerales. Y una cena con algo tan sencillo como 2 taquitos de lo que quedó del guisado de la hora de la comida, me pudiera aportar también la cantidad suficiente de vitaminas y minerales que necesita un organismo para el crecimiento y desarrollo adecuado. Se tiene que dar orientación y educación nutricional, se tienen que ubicar cuáles son los carbohidratos más saludables, cuáles son las grasas más saludables para el organismo. Y una recomendación básica es identificar los carbohidratos. De esta forma, yo no exceder de la cantidad que los consuma al día. Y los carbohidratos los vamos a encontrar en productos de cereales, como por ejemplo la tortilla, en las frutas, en los lácteos, como el yogur y la leche, y en leguminosas, como los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos. Tenemos que poner horarios regulares y distribución equilibrada de los alimentos, por lo menos tener un desayuno, una comida y una cena saludable. Y que nuestro plato saludable se vea de esta forma. Ese rato me encantó alguien que dijo como un desayuno, una comida saludable, unos chilaquiles. A veces no lo vemos así. Esa tortilla o esos totopos, dependiendo de la cantidad que se sirva, ¿no? Para una persona, serían el carbohidrato que me va a aportar esa energía, un par de huevos revueltos junto con esos chilaquiles, va a ser ese producto de origen animal que me va a aportar esa proteína para mantener mi masa muscular y esas verduras, que no siempre tiene que ser así como la guarnición, ese jitomate, ese chile, esa cebolla que lleva esa salsa con la cual bañé esos totopos, es verdura. Y es verdura que yo estoy comiendo, simplemente ya llevo un proceso de licuado para poder hacer esa salsa, pero al final de cuentas es verdura. Y esa verdura, entre más agregue yo de esa salsa a esos totopos, pues estoy consumiendo mayor cantidad de jitomates, de chile, de cebolla. Debe de guardar esas características de saludable y una proporción. Como les mencionaba, un poco de proteína, sería el huevo, que sería lo mismo que vemos acá de este pollo, estas verduras, este jitomate, un pico de gallo, que sería esta verdura, y mis frijoles y mi tortilla, que serían el carbohidrato que vemos acá. Ustedes pueden apoyarse del plato del bien comer si así lo quieren, pero tienen que guardar también esa proporción, porque si vemos este método del plato saludable, nos habla que hasta la mitad sean verduras. Y si vemos esta forma del plato del bien comer, incluye a las frutas dentro de las verduras y nos deja un margen en el cual la mayoría de la gente prefiere estos productos, que son las frutas que tienen una mayor proporción de azúcar, dejando a un lado las verduras. Y de cereales nos deja hasta un 35-40% cuando hoy en día las recomendaciones pueden decirnos que puede ser hasta el 25% de la energía que deberíamos de consumir al día, y productos de origen animal los tiene en conjunto con las leguminosas, lo cual podría ser un poquito confuso para la mayoría de las personas, porque también nos van a aportar carbohidratos y no son 100% proteína.
Ese rato su compañera nos dio un ejemplo de los chilaquiles. ¿Qué otro plato de uso común en sus escuelas o en sus centros se pueden incluir y que guarden esta proporción del método del plato saludable? ¿Alguien que me quisiera dar un ejemplo? Quien guste, con gusto puede activar su micrófono. Nos comenta Ana Lilia Olayo, ensalada del chef. Sí, esa ensalada, Ana Lilia, ¿cómo le haces para que guardes la proporción? O sea, También si tenemos quieres, la intervención de Noemí. Noemí, ¿gustas participar? Nos dice Noemí que huevo a la mexicana. y simplemente que el huevo sería mi parte de proteína, lo del jitomate, chile y cebolla sería esto. ¿Y qué le faltaría para que fuera equilibrado ese plato, Noemí? Si yo sirvo ese huevo a la mexicana con una porción de frijoles, exactamente, sería como un parte de cereal, y o medio bolillo, esos frijoles y medio bolillo, ya estoy completando los grupos de alimentos, unas enfrijoladas con queso y crema. Sí, pero esas enfrijoladas, la tortilla y el frijol son mi carbohidrato. El queso y la crema estaría aquí en la proteína. ¿Qué le faltaría a esas enfrijoladas para que guardaran esa proporción del plato saludable? Algo de verdura, sí, lechuga, yo diría tal vez hasta un poquito de ensalada de nopales, que son una verdura que normalmente siempre hay y es económica y pudiera ser una buena opción. Unos hot cakes con los huevos a la mexicana podrían ser una opción porque ahí ya sería el carbohidrato, sí, también. Como tipo de proteína, un huevo hervido, pollo, jamón, ajá, que también se le podría incluir ahí a unos chilaquiles y de verdura lechuga. Sí, nada más que acuérdense, si siempre pensamos en lechuga, o a lo mejor es la que tenemos ahí siempre, pero la gente termina por hartarse la lechuga. Pero si en nuestro centro ese está muy bueno, esos molletes con pico de gallo, el mollete, o sea, el pan y el frijol serían mi carbohidrato, tal vez el huevo o queso que lleve sería mi proteína y ese pico de gallo sería mi verdura. Excelente. Les voy a dar dos ejemplos y ustedes me dicen si cumpliría con el método del plato saludable. Un desayuno, uno, sí, también una torta de jamón con queso, lechuga y jitomate. La torta por sí, o sea, ese bolillo sería mi carbohidrato, el queso sería mi proteína y la lechuga y jitomate sería mi verdura. Exacto. Entonces pueden darse cuenta que desde una torta tan sencilla o una torta que es algo muy, muy sencillo de preparar, puede guardar esta proporción. Mientras yo le ponga algo de verdura, un poco de proteína y el carbohidrato que es el propio bolillo. Entonces les doy el ejemplo y ustedes me dicen si cuál de esos dos ejemplos sería el más equilibrado. Un desayuno en el cual ponga yo un vaso de jugo de naranja, un plato con papaya y melón y dos hot cakes. Y el otro platillo sería para desayunar un plato pequeño de pozole con obviamente el maíz pozolero, carne de cerdo maciza, lechuga, rábanos y una tostada. ¿Cuál de esos dos platillos sería el más equilibrado? El segundo. Excelente, excelente las respuestas. Sí, el pozole sería la mejor opción. La primera opción, como dice Noemí, sería mucha azúcar.
La segunda opción es la mejor, sí. Y aquí es donde ustedes quiero que vean que en ocasiones se tienen esta parte de los mitos, ¿no? Y yo dije una tostada. El pozole es el menor de los problemas a veces. Mucha gente luego dice, ay, es que van a dar pozole y sube de peso, ¿no? O no es un alimento saludable. Está dentro de nuestra opción de una alimentación típica mexicana y que pudiera ser saludable. Muy bien, excelente, ¿no? Mientras sea pollo, carne de cerdo maciza, muy bien. Y no sobrepasar la cantidad de tostadas que pudiera tener. El pozole sería el cereal, la carne, la proteína, el rábano y la lechuga, la verdura. Excelente, Ana Lilia, sí, muy bien. Y tal vez para la cena, ¿qué tal? O para la colación, quienes tienen niños por ahí en sus centros, ¿cómo ven un tlacoyito de requesón o de frijoles para una colación? ¿Sería una colación saludable? ¿El tlacoyito cómo? Pues un tlacoyito con un poquito de queso, a lo mejor una cucharadita de crema y salsa, si es que el niño lo come. Pero un tlacoyito sería una buena opción de colación, ¿o no? Sí, sí, Regina, deli, sí. Sería una muy buena opción porque es un carbohidrato complejo que lleva maíz, generalmente bueno, puede ser relleno de frijol o de haba, o sería todavía mucho mejor si es de requesón porque lleva un poquito de proteína, un poquito de salsa, ¿no? Encima, y es una muy buena opción. Desayuno, un jugo verde con espirulina, una sola fruta con un huevo con queso encima, de una rebanada de pan sin gluten. Pues sí, sería una muy buena, pues es una buena opción, pero por costos no sé qué tanta una población general lo pueda tener. Aparte, un pan sin gluten no quiere decir que sea saludable, salvo que la persona tenga una intolerancia al gluten o realmente tenga una enfermedad diagnosticada, en el cual el gluten le genera un problema a nivel intestinal. Sería una buena opción. El gluten no es algo que se deba de eliminar porque de hecho el gluten es la proteína del pan o del trigo. Entonces, si yo lo quito, ese pan ya nada más me está dando carbohidratos, ya no tiene proteína. Ok, sí, si es una recomendación específica por el tipo de población que tienen, estoy de acuerdo, pero incluso en síndrome de Down no hay algo como tal, salvo que de forma genética tuviera mayor problema o ya un diagnóstico con ese tipo de proteína que es el gluten, sí se tendría que quitar. Eso es, Regina, ese es un diagnóstico que hace normalmente el gastroenterólogo para identificar si una persona es intolerante. Puede ser que sea intolerante o que realmente tenga una alergia como tal al gluten, se tendría que quitar por completo. Generalmente se tendría que, ok, sí, se hicieron ya su investigación y de campo y en todo paciente con síndrome de Down pues quitan el gluten, pues adelante. Sin embargo, no es como una recomendación que todos los pacientes van a hacer esta intolerancia o esta alergia al gluten. Ok, no sé la causa o el motivo, el por qué los lácteos también los hayan quitado en su población. Generalmente quitar un alimento, quitar un grupo completo de alimentos debe tener una evidencia científica sólida eh, que te diga que genera un problema en cierto grupo o en una población específica. Hasta donde yo tengo entendido, como tal, los lácteos no es un grupo de alimentos
que tuvieras que eliminar en una población específica. Sí, digo, si hicieron un estudio como tal específico, con todas las bases científicas, que fue llevado a cabo bajo un comité de ética y un comité de investigación y publicado esos resultados, estoy totalmente de acuerdo. Si es algo anecdótico, definitivamente no se debe de evitar ningún grupo de alimentos. Sí, muchas gracias. Con todo gusto recibimos la información. Cada población es diferente, sin embargo, te digo, en esta parte no hay como tal. Ok. No, gracias a ti, al contrario, gracias por brindarnos esa información. Entonces, de acuerdo a eso, pues, cada quien podría hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, como les digo, o sea, cuando eliminamos un grupo, tenemos que ver con qué otro vamos a poder suplir esa fuente de proteína o de carbohidrato que nos esté faltando. Entonces, sí es sumamente importante el tratar de que ese tipo de dietas sean lo más variadas posibles para no tener carencias nutrimentales y sobre todo, si también nos llegan productos industrializados a nuestras escuelas, a nuestros centros, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que damos o con lo que nos estén otorgando y realmente saber si son productos que pudieran tener un beneficio de nuestra población o un efecto neutro, pero no que generen un problema de salud. Hace tiempo alguien me comentaba que habían tenido una donación de este tipo, por ejemplo, de productos como este tipo de test. Sin embargo, si nos vamos a la etiqueta nutrimental y vemos que por cada una de estas latas se tiene 18 gramos de azúcares que son a base de jarabe de maíz de alta fructosa, pudiéramos estar generando más problemas de salud que un beneficio a nuestros residentes. Entonces, ojo también con lo que recibamos y lo que pudiera generar un problema mayor que un beneficio. Tenemos que tener también el control de las porciones. No es lo mismo, por ejemplo, una tortilla de alguna zona diferente del país a la zona centro, el tamaño de las frutas, el tamaño del bolillo, ¿no? Y a veces decimos, bueno, nada más se comió un bolillo, pero un bolillo realmente grande comparado con un estándar. Las porciones que damos de ciertas de grasas que pudieran generar un problema mayor de salud que beneficio. ¿Qué estrategias tenemos que tener para ir haciendo nuestro menú semanal? Sobre todo la lista de compras, si es que nuestro centro tiene esa opción de hacer lista de compras, si es un centro que se basa en las donaciones que puede tener, bueno, pues ahí sí tendríamos que echar mano de lo que tenemos a lo largo de la semana y cómo irlo distribuyendo y cómo irlo combinando para poder ir haciendo comidas prácticas y preparar previamente ciertos alimentos que pudiera ir ensamblando a lo largo del día y la semana para generar una alimentación mucho más saludable. Sin embargo, algo tan sencillo como esto, como ese rato mencionaban por ahí, un omelette, alguien puso por ahí algo, un omelette, déjame ver si lo encuentro. No lo encuentro aquí en el chat, pero alguien puso por ahí un omelette tan sencillo que pudiera hacer, me dijeron por ahí la otra vez, solamente teníamos cebolla en el lugar. Puede ser un omelette de cebolla, puede ser un omelette de jitomate, puede ser un omelette de champiñones, puede ser un omelette de espinacas. Toda verdura que nosotros tengamos generalmente se lleva muy bien con el huevo, que es una proteína de alto valor biológico, satanizada por mucho tiempo, y que hoy en día sabemos que la cantidad de grasas que contiene y la cantidad de colesterol que contiene
realmente no tiene un impacto considerable en el riesgo cardiovascular por muchas investigaciones que se han dado en los últimos años. Y que ese huevo, mientras yo no lo combine, por ejemplo, con carnes que son ultraprocesadas, donde sí a lo mejor pudieran tener un impacto a la salud, pero si es con verduras, al contrario, o sea, se vuelve algo saludable. Y si yo eso lo combino simplemente con 2 tortillas, estoy teniendo un desayuno bastante saludable a bajo costo, a diferencia de algo como esto que pudiera ser costoso y una alta cantidad de carbohidratos que pudieran generar un daño a la salud. Entonces tenemos que volver a esto, ubicar y ver cuáles son los carbohidratos más saludables y, por ejemplo, en mujer embarazada, bueno, ver realmente también la energía que necesita, al igual que en el adulto mayor, que lo tocaremos en la siguiente sesión, los carbohidratos que sean los más adecuados, las proteínas, las grasas, ácido fólico, vitamina D, calcio, hierro, que en una alimentación basada en alimentos y no tanto en productos, generalmente se logra y se mantiene de forma adecuada. Ya casi estoy por terminar y me gustaría que en la siguiente sesión, sí, se van a conectar los mismos, pudieran mandar tal vez con Jorge algún ejemplo de su menú que tienen para una semana y podríamos ir checando qué tan equilibrados están de acuerdo a esta parte del método del plato saludable. Sé que va a ser bien difícil porque algunos trabajan con niños, otros con mujeres embarazadas, otros con adultos mayores, otros con personas con ciertas patologías. Entonces, es complejo abordar para cada uno, pero si los podemos ir mostrando, podríamos ir viendo qué tan equilibrados están sus menús a la semana y, si no, hacer alguna recomendación básica para cada uno de estos, si les parece de forma conveniente hacer esto. Entonces, por lo tanto, hasta aquí podríamos decir que prescribir una dieta general no es la solución. Lo importante es lograr que los pacientes o los individuos se comprometan a modificar su estilo de vida y tomen decisiones correctas al momento de comer y que nosotros los ayudemos en este sentido día a día para ir fortaleciendo una alimentación saludable. En ocasiones me preguntan cómo es que los niños van teniendo una alimentación saludable a lo largo de la vida. Eso se logra cuando desde pequeños se da esta parte de educación nutricional. Hay niños que consumen verduras de diferentes formas, pero si mamá, papá o en el centro en el que están no se comen las verduras, difícilmente las van a comer en una vida adulta y difícilmente van a tener una alimentación saludable. Y este es solo un ejemplo con las verduras, pero puede ser con cualquier grupo de alimentos. Entonces, una dieta como tal no es la solución, sino promover un plan de alimentación saludable a lo largo de la vida de cada una de las personas. La siguiente vamos a ver más ejemplos de cómo hacer una alimentación mucho más saludable con esta forma del método del plato, un poquito del adulto mayor y del adulto en general. Y me gustaría escucharlos, más que yo estarles hablando qué es con lo que cuentan, qué tienen a la mano y qué pudiéramos hacer para mejorar ese patrón de alimentación, ya que cada institución es muy diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien quisiera hacer un comentario final para el cierre de esta sesión? Igual lo pueden colocar a través del chat. Adelante, Juvencia, puedes activar tu micrófono. Nos dice Regina que excelente exposición. Muchas gracias, Marco. Gracias, Regina. Sí, soy Juvencia de Fundación Reencuentro. Adelante, Juvencia, díganos. Mire, doctor, yo trabajo con personas que viven aquí su síndrome de abstinencia, con chicos, personas con problemas en adicciones. Okay. Y créeme, lo que les da es muchísima hambre. Es muy difícil
como mantenerlos en una dieta. Sí. De verdad, el ansia es demasiada, incluso ellos consumen mucho dulce, chocolate por la ansiedad, ¿sí? Ujú. Entonces sí se me dificulta muchísimo. Ahorita que estoy escuchando todo esto, estoy aterrada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que voy a necesitar muchísima ayuda. Sí, sí, para la siguiente sesión, Juancia, nos puedes mostrar más o menos cómo están estructurados, por ejemplo, no sé, una imagen, una foto que le pudieran hacer llegar ahí a Jorge, o si usted la quiere proyectar ese día ahí en la sesión, adelante, de cómo tienen, no sé, a lo mejor un ejemplo de 2, 3 días de cómo tiene su menú y podríamos Ok, hacer alguna recomendación ahí. perfecto, perfecto. Pues sí, claro que sí, sí lo voy a hacer. Y por lo que escuché, son adolescentes muchos, ¿verdad? De los que tienen su población. Adolescentes y adultos. Ok. Y voy a hacer, me atrevo a hacer un comentario. Adelante. Dependiendo de la sustancia que consumen, también difiere mucho el hambre que les da después, posteriormente. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que trabajar sobre esa parte también para no sobrecargar, como dice usted, de azúcar y muchos otros alimentos que no tendrían ningún beneficio a la salud. Agradezco, gracias. Al contrario, Juancia. Sí, ya vi varios aquí en el chat, Jorge, y ahorita sí ya lo puedo ver que quita la presentación. Retomamos el jueves, ¿verdad, Jorge? Sí, estoy correcto. Sí, así es, el jueves. De cualquier forma, yo el día de mañana les comparto un correo electrónico solicitándoles a quienes gusten participar su ejemplo de menú y de plato saludable. Igual, Jorge, si me lo puedes mandar o pelotear ahí nada más, y yo lo checo y a lo mejor hasta lo puedo poner ahí en la diapo para irlo comentando. Y que pueda ser mucho más fructífero la sesión, ¿no? Claro, con gusto. ¿Algún Bueno, otro comentario? Nos dice Irene Marta Vallejo, estuvo sustancioso el proyecto y voy a mandar un menú. Perfecto, muchas gracias, Irene. ¿Alguien más? gracias, Irene. Y recuerden que esto que les comenté ahorita son cuestiones muy, pero muy, muy básicas. O sea, como les digo, o sea, si quisiéramos entablar y realmente esto, yo creo que nos llevaría todo un año buscar sesiones muy específicas para cada uno de los grupos, para cada población que tienen en cada uno de sus centros e instituciones. Y tal vez esto podría ser un proyecto más a futuro, pero vamos empezando por ver estas cuestiones básicas de un plato saludable, ¿no? ¿Cómo está constituido? Bueno, creo que no hay más preguntas, Jorge, o dudas. Daríamos por terminada la sesión de hoy y nos vemos por acá el jueves. Perfecto, muchas gracias, Marco. Te agradecemos mucho la intervención el día de hoy. Como bien dices, nos vemos el día jueves. A todas y a todos que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Adelante, Jorge. Saludos. Bye. No.